Esto es lo que somos. La gente Caribe. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro tercer episodio de La Gente Caribe y el día de hoy estoy con... Yuyo del Valle. Yuyo, gracias por este espacio. De verdad que estoy emocionada de poder tener la oportunidad de conversar contigo con una persona que ha dedicado su vida al arte y que demuestra de su propia esencia y espacio lo que es su vida en general. Muchas gracias. Vamos a comenzar esto, primero que todo. ¿Quién es Yuyo y qué hace Yuyo? Pues Yuyo del Valle es un artista visual, multidisciplinario, barranquillero, 100% barranquillero, que hace, como se indica en multidisciplinario, diferentes tipos de arte. Entonces hago fotografía, hago murales, hago ilustraciones digitales, análogas, pero siempre como en un tema de visibilizar tanto la diversidad como las situaciones que pasamos los seres humanos cuando nos transformamos y cuando nos descubrimos como personas que estamos en constante cambio. Entonces, eso es como lo importante de Yuyo del Valle. Yuyo, ¿hace cuánto empezó esta travesía de mostrar su carrera artística y presentarla al mundo? Pues bueno, con el arte se nace, o sea, es algo que es muy, pues, de cada quien, y también del apoyo de que te recibas de la gente que tienes alrededor y las instituciones. Yo estuve en un colegio en el que me apoyaron mucho el tema artístico, mi familia también me lo apoyó, entonces digamos que siempre lo tuve. Cuando empecé a estudiar artes en el 2001, que fue ya cuando tenía 20 años, fue cuando empecé a adentrarme ya un poco más en el tema de hacer eso que hacía de pronto como hobby o como momentos de esparcimiento, ya como algo más profesional. Entonces, desde el 2001. Estudió en la Escuela de Artes. En Bellas Artes. Estudiamos en Bellas Artes de la Universidad de Atlántico, en el 2001 hasta el 2006, más o menos. Y estudiando allí, ¿qué área le interesó inicialmente? Porque el arte Abarca, sí. mucho. Mira, qué chévere que preguntes porque cuando yo llegué a la universidad venía ya de haber estudiado publicidad y mercadeo. Había hecho la primera fase de publicidad y mercadeo aquí en ese entonces era tecnológico y luego profesional. Entonces me graduaba de tecnólogo en publicidad y mercadeo. Entonces ya conocía de diseño, conocía de temas audiovisuales, y cuando entro a Bellas Artes me encuentro con pintores excepcionales que hacían unas cosas que yo decía, oh my God, eso... O sea, digo, yo pintaba, pero no me imaginaba pintando de esa manera. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál va a ser mi ventaja diferencial? Entonces empecé a hacer videoinstalaciones en realidad. Entonces lo que empecé yo a trabajar en arte era hacer animaciones que luego las ponía en televisores eh, puestos como en el espacio. Por ejemplo, mi primera videoinstalación era 3 televisores que parecían que estuvieran desconectados y alrededor de ellos giraba una rueda transparente. Entonces, eso era como lo que me interesaba. Y lo que empecé a hacer, videoinstalaciones, primer semestre fue videoinstalaciones, segundo semestre videoinstalaciones, luego fotografía, porque empecé a darme cuenta también que el tema en el arte en el Caribe es complejo, porque nuestra visión artística a veces se sesga a lo folclórico. Es cierto. Entonces, como artista yo decía, bueno, ¿de qué vivo si voy a hacer videoinstalaciones? Porque lo que yo veía que más o menos las personas que surgían en el arte en ese entonces, estamos hablando del 2001, 2002, eran pintores, que eran los que movían las galerías. Entonces, yo no estaba haciendo pinturas. Entonces, en ese momento empiezo como a decir, bueno, tengo que trasladar mi arte a algo que pueda ser un poco más comercial, y es cuando empiezo a hacer más pinturas y más ilustraciones. Me contaba hace un momento que de niño ya pintaba. Sí. Pintaba su cuarto. Así. Pintaba el cuarto del día y de la noche. Sí. Y desde ese momento, cuando usted vio que lo que podía hacerse con la pintura, cuando ya lo coloca profesionalmente, ¿cuáles fueron sus primeros procesos? ¿O cuál fue la primera inspiración que usted tuvo que creó? Ok. Pues lo primero que creé fue algo de carnaval a nivel pictórico.
porque soy muy carnavalero. Mi mamá me lo inculcó desde chiquito. Y desde los 17 bailo en carnavales, by the way. Entonces, me acuerdo que la primera vez que hice un cuadro, en mi primer cuadro final con acrílicos, fue una obra que hice para el carnaval. En ese entonces, el afiche del carnaval era un concurso. Sí. Entonces, convocaban artistas, tú mandabas cuadros, no podían hacer cosas digitales, en ese entonces tampoco la tecnología estaba tan avanzada, entonces eran cuadros físicos. Entonces yo hice un cuadro y lo envié al concurso y ganó. Y entonces mi primer cuadro, que fue también bastante divertido porque estábamos hablando que estudiaba con compañeros que eran excelentes pintores y todavía lo son, o sea, yo los admiro mucho. Pero ese día yo hice mi primer cuadrito, le digo yo, y quedó. Entonces se me hizo bien bonito porque en serio el carnaval para mí es bastante importante. Y veo que está muy presente en muchas de sus obras, la Sí, mayoría, sí, pero son como figuras también. O sea, no es una imagen de carnaval tradicional, porque lo mezcla incluso con figuras del cuerpo humano sí. o con algo ya más fantasioso. Entonces es interesante cómo mezcla esos elementos. Ahora me surge la duda de cuáles son los materiales que usualmente utiliza para crear lo que hace. Bueno, cuando es pintura uso acrílicos, es como lo que más se me da, porque el acrílico tiene, bueno, debido a que estudié publicidad antes de artes plásticas, mis obras tienden a ser bastante visuales y tienen influencia del pop art, que es esta tendencia artística que nació en los 80, que tiene que ver mucho con trasladar la publicidad al arte. Entonces, mis colores en temas pictóricos son bastante limpios, son bastante precisos, y eso me lo da el acrílico más que el óleo, por ejemplo. El óleo generalmente es más para esfumatos, para degradados. Entonces, yo trabajo mucho en acrílicos, en el tema de las pinturas. Y en el tema de ilustraciones trabajo mucho con tinta. Y en los murales, pues los murales también se hacen pues con acrílico o pinturas vinílicas, que son las que usamos. Entonces, Ahora que menciona esas tres elementos que usa, dentro de la ciudad de Barranquilla hay muchas de sus obras. sí. ¿Cuáles son sus favoritas? Mira, interesante. La última que hice para la biblioteca piloto se volvió especial porque es la biblioteca infantil piloto y entonces el tener como el contacto con los niños, aparte como que intenté entrevistarme con ellos antes de empezar a hacerlo, de conceptualizarlo, entonces también ver su realidad, porque además los niños que están alrededor de el museo, perdón, de la biblioteca piloto, eh, son niños de otra realidad diferente, o sea, son varios de escasos recursos, que a veces van a ese espacio justo como a refugiarse, como a una zona segura. Entonces se me hizo muy bonito poderles dar un mural a ellos, para que ellos se sientan como que su casa sea más bonita, porque yo también, como ves en mi apartamento, considero que los espacios son importantes, ¿cierto? Cuando tú te sientes a gusto en un espacio, cuando lo haces tuyo, cuando te gusta el espacio en donde estás haciendo cualquier actividad, haces las cosas con más ganas. Entonces ese mural se me hace bonito, pero todos los demás, por ejemplo, el del carnaval, el de Juan Valdés que está en el Alegra, son murales que todos tienen una historia detrás, que cuando los veo después de un tiempo me llenan como de Emoción. emoción, como de algo bonito, o sea, como digo, ay, mira qué bonito me quedó. Eso se Qué me la bonito me quedó. Pero sí, tienen historias bonitas. Trato de que todos mis murales detrás tengan una historia, o sea, que te cuenten algo. Entonces, siento que se refleja bien. Ahora que menciona el arte, que en ese caso de la biblioteca piloto lo dirige a los niños, ¿cree que es lo mismo pintar para un público adulto que pintar para un público niño? ¿O cree que sus obras en general pueden ser interpretadas por ambos públicos? Interesante. Creo que mis obras pueden ser interpretadas por ambos públicos. Creo que son hechas para un público adulto, en realidad, eh, porque hay mucho concepto detrás, pero por la técnica que utilizo, que son colores bastante planos y vivos, son bastante fáciles de que un niño lo pueda disfrutar. Entonces, eso también se me hace bonito porque siento que de alguna manera los artistas eh, somos educadores también. Podemos transformar realidades o podemos educar a la gente por medio de lo que hacemos.
muchos de los proyectos que se hacen a través de los murales se hacen también para concientizar acerca de algún tema específico. Por ejemplo, nosotros hicimos un mural que hablaba acerca de la diversidad, de la necesidad de que la gente LGBT fuera aceptada en poblaciones, en pueblos del Atlántico. Hicimos un mural en Baranoa y lo mismo, se está hablando de un tema bastante profundo, de un tema bastante actual, pero por la cantidad de colores es un mural que permite que una persona o un niño se pueda acercar sin estar viendo la complejidad del mensaje que se está transmitiendo. Y de esa manera, si él llega a preguntar, pues si está con un adulto responsable, el adulto le puede decir, mira, esto trata de esto, no sé qué. Entonces es una manera también como de abrir, digamos, ya volví, perdón. De abrir, sí, como de abrir la conversación a nuevas generaciones. Entonces, eso se me Es hace. cierto, de hecho está la frase de que una imagen Vale. también dice mucho más que las palabras, Sí. por la interpretación que puede hacer. Y menciona el hecho de que a veces a través de los murales se intenta dar conciencia a problemáticas sociales, pero si por ejemplo a usted le entregan un tema y le dicen necesito que hagas alusión a esto, ¿cuál es el proceso creativo para transmitir ese mensaje a través de la pintura? Eh, a mí me ha servido mucho el tema justo de haber estudiado publicidad y mercadeo, porque en el tema de la publicidad siempre uno está tratando de solucionar una necesidad a partir pues de la imagen, en mi caso que soy director de arte o diseñador gráfico. Eh, cuando entré a Bellas Artes, justamente en Bellas Artes estaba muy enfocado, todavía creo que lo está, en el tema del concepto detrás del arte. O sea, que el arte tiene que decirte algo. Entonces, por ejemplo, el mural del aeropuerto fue un mural que se nos dio unos lineamientos en el que decía que el mural tenía que hablar acerca de la migración, tenía que hablar acerca de, sí, la importancia de la inmigración en Barranquilla. Entonces lo que yo hice fue, esos personajes que ves en realidad son inspirados en el mural del aeropuerto y el mural del aeropuerto son unos personajes que están bajando del cielo, luego sientes como si fueran a aterrizar y luego vuelven y suben. Entonces, sin necesidad de poner aviones, sin necesidad de poner el tema de que, no sé, cada personaje era con un vestido diferente, de una cultura diferente, solamente por poner, digamos, esa sensación de un vuelo y de un despegue, ya yo estoy hablando del tema de que Barranquilla en realidad es una ciudad de migrantes, en donde la gente llega y se va. Y aparte, los personajes que vuelan son personajes de una comparsa de tradición del carnaval que se llama el Imperio de las Aves. Entonces era como, bueno, voy a hablar de seres alados, de hombres que vuelan, haciendo como metáfora con el tema de la aviación, pero no es cualquier hombre con alas. O sea, no estamos hablando de un, no sé, de un ángel, o no estamos hablando Un de... superhéroe. Sí, estamos hablando sino de personajes del carnaval de aquí que están volando. Entonces, ese es como el proceso, o sea, como que entender qué quiere el cliente o la persona que me manda a hacer la obra, eh, pero tratar de que no sea como tan literal, sino que se vuelva una metáfora un poco más poética, o sea, que se vea más, sí, la Sí, poesía. claro. ¿Y de dónde usted recopila inspiración para llegar a hacer o a plasmar la idea? ¿O cuánto tiempo incluso puede llegarle a poder llegar a materializar esa idea? Pues mira, la inspiración se consigue, siempre he dicho, como decía Picasso, trabajando, o sea, que la musa te encuentre trabajando, o sea, es cuestión de que te sientes como a rayar y bueno, evidentemente se buscan referentes, o sea, como que si vas a hablar, bueno, del carnaval, o si vas a hablar de la aviación, entonces, o vas a hablar de la migración en ese caso, bueno, ¿qué es lo importante de la migración en Barranquilla? Entonces tú empiezas como a hacer una investigación previa, pero esto que estoy hablando de investigación, de buscar los referentes, de rayar, de empezar a escribir todo lo que se te ocurra, porque además yo creo firmemente en el tema de la lluvia de ideas. O sea, cualquier idea que tenga en la cabeza Es es válido. válida, escríbela porque de repente, por muy loca que parezca, en algún momento te puede servir, así sea solo para desechar cosas que tengas en la cabeza.
Entonces, todo esto que te estoy mencionando, en realidad, si te fijas, es un proceso de trabajo. O sea, no es cuestión de que, ay, voy a sentarme y en algún momento me da la inspiración y lo haré. No. Tiene que ser algo consciente que tú dices, bueno, investigo, busco referentes, me pongo a rayar, me pongo a hacer lluvia de ideas. Y ese es por lo menos es mi proceso. De pronto en algún otro momento, otro artista hará otro proceso diferente. Y hay otras obras que de pronto nacen desde la necesidad de decir, de gritar en un momento específico, por decirlo así. Pero la mayoría de mis obras tienen este proceso como de producción y generalmente depende del proyecto. Pueden ser semanas, pueden ser meses. Por ejemplo, el mural El del aeropuerto. el del aeropuerto me tomó, de realización fueron 7 días, pero eso fue licitación, entonces fue un concurso. Entonces, para llegar al concepto y a la visual que lo que quería realizar fue como una semana. Eh, y bueno, hay unos que se dan así muy ágiles, también porque a veces te da la inspiración, sí, como muy rápido, pero hay otros en los que, por ejemplo, el del mural de la biblioteca, que era para niños, me dio bastante trabajo, porque aunque quería que tuviera algo específico y que la gente lo entendiese, era para niños, quería vincularlos, quería, entonces como que hubo un momento en que de tantas cosas que quería abarcar dentro del mural, me estaba bloqueando. Pero al mismo tiempo hablar con ellos me ayudó, o sea, como a desbloquearme, como a decir, bueno, esto es lo que ellos quieren ver, esto es lo que, con lo que ellos se identifican. Y luego entonces no tenía nombre, hasta ayer le puse nombre. ¿Cómo se llama ahora? Se llama Entre el Magdalena y, o no, un lugar al lado del Magdalena y debajo del arco iris. ¡Qué Porque sí, hermoso! que se quedó llamando así porque ahí sale Dorothy dentro del mural y entonces Dorothy es del Mago de Oz. Y entonces sabemos que el Mago de Oz tiene la canción de Over the Rainbow, que es debajo del arco iris. Y entonces decimos, bueno, y como la aduana queda justo al lado del Magdalena, prácticamente, porque tenemos ahí el caño Sí, cruzando el barrio de Barlovento. Entonces, yo dije, bueno, queda preciso. tiene sentido. Sí. Tiene todo el sentido del Y mundo. me ayudó la gente de Instagram, by the way, porque yo hice hasta una encuesta en Instagram para que me ayudaran a poner el nombre porque estaba bloqueado. O sea, no quería poner algo como... Entonces, porque los niños me dieron ideas, pero a veces también los niños, evidentemente, se van como a lo obvio, o sea, como a lo que ¿Qué conocen. le dijeron ellos? El río. El muro, no, me decían de que el muro de la felicidad, o el muro, eran bien lindos, los tengo ahí, voy a hacer un video con todo eso porque además a veces ellos veían la pared y claro, querían decir o enunciar lo que veían en la pared. Entonces yo decía, pero Ser no, literales. sí. Pero decían, no, traten de ponerle un nombre diferente. Entonces yo le dije, sancocho de algo. Entonces decían, eso no es un sancocho, ya, lo que quieran y tal. Pero, pero son muy divertidos los niños. Digo, no tendría hijos, pero Valora a la niñez. valoro a la niñez, sí. Claro. Qué bonito trabajo, primero que todo, y Muchas qué bonito gracias. mensaje también el dedicarse a proyectar lo que un público quiere decir. Siento que es un trabajo complejo porque también es como la diversidad de opiniones que van a ser divergentes. Hay algunas personas a las que les puede no gustar su trabajo, todas válidas, de eso se trata, pero al final es usted cumplió con algo que le pidieron y lo hizo bien. Sí, sí. Entonces, como dice el dicho, es la satisfacción del deber Del cumplido. deber cumplido, sí. Entonces a los niños les gustó, era lo importante. Sí, sí. Y bueno, me alegra mucho saber eso. Ahora me gustaría saber, mencionaba que era una persona carnavalera. Se nota 100% en sus obras, en usted, baila incluso, lo disfruta desde niño. Siente que a través de sus obras puede transmitir la historia y la tradición que se vive en Barranquilla por el carnaval. Sí, sí, definitivamente. Siento que, aparte es como un deber, siento yo, sobre todo las personas que trabajamos en el arte eh, y que tocamos temas costumbristas, por decirlo así, siento que es como transmitir la tradición, o sea, como nos volvemos, eh, ¿cómo se dice? Como replicantes, como multiplicadores de culturas y de tradiciones para que no se pierdan. Porque aparte, bueno, mi esposo es mexicano. Nos conocimos
en diciembre, pero por redes, o sea, por virtual. Pero él vino en realidad la primera vez a carnavales. Y el primer carnaval lo puse a desfilar. O sea, él no vino a ver el carnaval, él tenía que desfilar. Entonces él también hace arte y luego de eso nació un personaje que es el Torito Catrín. Y el Torito Catrín es una mezcla, que de pronto se ve en el mural que está detrás, es una mezcla entre el Torito del Carnaval de Barranquilla y el Catrín mexicano. Entonces, de alguna manera empiezo yo a vincular lo que es mi tradición carnavalera con la relación y también la tradición de él empieza a Como entrar mexicano. como mexicano empieza. Y este Torito Catrín no solo se presenta en el carnaval, también lo presentamos en México, tenemos fotos en un lugar especial de allá de México que se llama la Huasteca. eh, y he hecho murales en México donde también he vinculado el tema de los personajes del carnaval. Entonces, siento que aparte de que refuerza el tema de que la gente propia de la ciudad se identifique y aprenda y siga conociendo de los personajes que tenemos en el carnaval y de la cultura y de dónde viene, eh, también está chévere que cuando de repente gente que nos sigue por redes o en México cuando he estado vea de pronto ese tipo de personajes, también diga, ah, mira, esto hace parte de la cultura barranquilla, entonces nos identifica también por cosas diferentes, como también nos identifican por un sombrero volteado, también nos identifican de pronto por Shakira, Shakira o lo que sea, pero que también haya otros elementos en los en los que también la gente empiece como a conectar y dicen, ah, mira, esto es una máscara de un torito de Colombia, o esto es una máscara de artesanía de Colombia. Entonces, sí siento que el arte importa mucho y ayuda a eso. Qué buen punto acaba de mencionar, porque la idea de esto que hacemos es mostrar el Caribe en general. Al menos el Carnaval de Barranquilla, siento que es uno de los puntos en los que somos más reconocidos, pero hay más allá. Sí. Y es como la esencia de lo que abarca esa costumbre de tanto tiempo. Y usted percibe o cree que usted es una persona típicamente caribeña. Yo creería que sí y no. O sea, yo creo que sí, pero porque cuando sales a otros lados, pues yo empecé a vivir fuera desde los 28 años. Primero viví en Bogotá. Y en Bogotá, por mucho que de repente yo aquí no encaje dentro del concepto Caribe, es decir, yo no, creo que mi hablado no es tan golpeado como el de los otros, no hablo con ese tipo de palabras generales que usamos mucho acá. Eh, y que hasta mi comportamiento es un poco más medido porque yo soy introvertido de nacimiento. Entonces, pero en Bogotá, evidentemente, yo era el costeño y siempre me decían, ahí está el costeño, o sea, y ajá, entonces me saludaban, era, ajá, ¿y tú qué? O sea, entonces, evidentemente, eso siempre va como contigo a todos lados. eh, y cuando te das cuenta de pronto, te graban en alguna cosa y empiezas a darte cuenta que en ese contexto, si se te nota mucho lo caribe, se te nota mucho lo costeño, por decirlo así. Eh, te das cuenta que sí, realmente soy una persona caribe. O sea, Es algo que se lleva sí, es adentro. algo que se lleva y que no se puede negar. O sea, también cuando llegué a Monterrey, a Ciudad de México, a mí me decían Moreno de Fuego. Y yo decía, ¿pero por qué me dicen Moreno de Fuego? Primero que todo, qué buen nombre. Sí, sí, no, me encanta. Debería ser yo el Valle Moreno de Fuego. Pero bueno, también acá yo no me identificaba como una persona morena. O Ajá. sea, digamos porque eso también es algo que impacta cuando empiezas a viajar, porque en México no existe la gente tan morena. En México las razas son bastante, hay gente blanca y hay gente de pronto un poco más mestiza, indígena, pero no llega, o sea, cuando ve una persona de pronto afro, es como una novedad, o sea, una cosa rarísima. Entonces, claro, yo en su contexto ya era el moreno. Aquí nunca me habían dicho moreno, pero, pero empieza uno a darse cuenta también cómo te percibe la gente, porque a veces uno tiene una autopercepción diferente. Sí, y precisamente por eso es curioso, porque el término de Caribe, de lo que es ser Caribe, creo que cada mente la tiene preconcebida, de lo que es ser típicamente una Claro. persona Caribe. Y aunque uno mismo dentro de su propio contexto
diga, no, no creo, no me parece. Por fuera es como, eres típicamente caribe, Sí, ¿sabes? sí, Entonces es también chévere, también romper esos esquemas mentales, porque está bien identificarte y sentirte como lo que eres, que somos Caribe. Y sí, también está bien demostrar que el Caribe va más allá del sol y la playa. sí, También hay arte, hay cultura, hay tradición. Y llevar eso es hermoso. sí. Y ahora, ¿cuáles han sido las mayores influencias que ha tenido a lo largo de su vida? Ella dijo que fue publicista primero y luego fue artista. Sí. ¿Cómo o no? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los que influyeron a que usted ingresara a este mundo? Bueno, creo que mis papás, creo que va a estornudar. Eh, Su mamá me dijo que era costurera. sí, bueno, ¿Dónde está? mi mamá en realidad ella trabajaba en bancos, Ujú. pero mi abuela era costurera. Y entonces, claro, o sea, las tradiciones ayudan a que, pues, los oficios se pasan como de generación en generación. Entonces mi mamá sabía coser. Ella es la que me hace mis disfraces, by the way. O me los hacía hace un tiempo porque ya casi no la puedo tener tanto tiempo dedicada a la máquina. Pero ella cose. Entonces mi mamá siempre fue muy artística, siempre hacía muchas manualidades. Tenía un tío que dibujaba increíble, que era el que me hacía las carteras del colegio. Entonces yo quería ser como él, me acuerdo. Tenía un primo que también dibujaba muy bien, también me ayudaba a hacer las carteras del colegio. Y también como que yo los veía, yo decía, ellos son, pero luego pues veía arte de Grau, que es mi artista favorito caribe y de aquí de la costa, Enrique Grau, y yo decía, wow, eso es lo que quiero hacer, porque además Enrique Grau tiene una visión caribe también diferente, o sea, no es como lo típico que uno, o sea, no es el bodegón de los cocos con el acordeón y con el sombrero volteado, no. O sea, es otro tipo de Caribe que es también lo que planteas, que hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, tú ves una obra de Grau y te das cuenta que es Caribe, pero sin necesidad de ser redundante. Entonces, bueno, y luego llegó mi papá. Creo que mi papá era el fan número uno que él decía, tienes que estudiar arte, tienes que estudiar arte, tienes que estudiar arte. Mi papá es una persona lee mucho, es muy culto. Entonces él tenía enciclopedias de arte, enciclopedias de música, él le encanta la música también. Pero él que como veía mis aptitudes, él le tomaba fotos a lo que yo hiciera en la pared y ¡Qué y bello! lo guarda. Entonces él quería que estudiara artes, pero también curiosamente yo quería estudiar en Bellas Artes desde chiquito. Y él nunca quiso que estudiara en Bellas Artes porque en ese entonces se relacionaba el arte con las drogas. Entonces decían, no, es que ahí la Mm. gente se droga, ahí la gente entonces no me dejaba entrar pequeño. Quería que fuera adulto para que pueda tomar decisiones conscientes. Pero entonces, bueno, me metí en un colegio que el colegio también era bastante, tenían algo que se llama la formación integral. Y Sí. entonces ellos me daban tanto arte pictórico, danza, música, o sea, dábamos de todo. Y entonces me apoyaban mucho. Yo perdía clases, a mí me sacaban de clases para ir a pintar en concursos del colegio. Y tú no hay Entonces, queja, no hay queja. yo me voy. O sea, era chévere porque aparte lo entendían. O sea, le dedicaban el espacio como que a aprovechar esos talentos y también y es más, cuando yo digo que voy a estudiar en el colegio, digo voy a estudiar arquitectura, nunca me creyeron en el colegio. En el colegio me decían mis profesores, tú vas a estudiar arquitectura, estudia otra cosa que tenga que ver con arte. Entonces yo, pero la presión social de que, es que mi compañero va a ser médico y mi otro compañero va a ser administrador y otro compañero va a ser abogado, no sé. Y decía, no, yo voy a poner que voy a estudiar arquitectura. Al final no estudié arquitectura. Pero fue sentir la validación de mis compañeros del colegio y de mis profesores que me decían, tienes que estudiar algo que tenga que ver con arte, fue importante. Entonces el colegio también fue importante en esa decisión de querer dedicarme un poco más al arte. Y mi papá. Y mi mamá con sus manualidades. O sea, como que todo mi entorno se dio para que Fue propicio se... para su formación artística. Lo importante es tener una buena red de apoyo, Sí, primero que todo. sí es cierto. Ahora que usted hablaba de que su esposo era mexicano, que en México tenía una percepción suya de es Caribe, ¿cómo se siente respecto a a la visibilización internacional que hay sobre el Caribe? Eh, ¿Sobre el Caribe en general? ¿O sobre el Caribe colombiano? ¿O Del sobre...? Caribe colombiano. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo percibe? Yo siento que cuando yo llegué a México la primera vez, se tenía una percepción de
Colombia muy cercana con el narcotráfico. O sea, Lastimosamente. sí. Entonces, siento que el Caribe de alguna manera empezó a sacar la cara por Colombia, porque también lo que se vendía tradicionalmente en Colombia era la novela del narco, la novela de las chicas de prepago, y eso es lo que, es más, cuando tú llegas a un país como México y hablo con este acento, a mí nunca me referenciaban con colombiano. A mí me decían que si era cubano, que si era venezolano, que si era dominicano, y yo no, yo soy de Colombia, pero soy de Barranquilla, soy de la costa. Entonces, pero después, ¿por qué no habla de usted? ¿Por qué no habla de Parce, no sé qué? Y yo no, porque eso es Medellín, eso es otra región de Colombia, eso no sé. Entonces me tocaba como explicarles. Hasta un día que me monté en un taxi y dije, yo soy de Colombia, y me dijeron Shakira, Shakira. Estamos hablando del 2014. Shakira, Shakira. Da risa, ¿cierto? Pero fue la primera vez que yo estando en el exterior sentí que nos estaban mirando por algo que no era Escobar, ¿cierto? Entonces, claro, como barranquillero me da orgullo porque Shakira barranquillera, y siento que ella toca un poco el tema eso de transmitir lo que es el Caribe sin ser una típica mujer caribe. Pero cuando tú te fijas en lo que hace ella a nivel musical, en, por ejemplo, en Hips Don't Lie o hasta en canciones donde mete porros y donde mete cosas, tú dices, bueno, Shakira es una mujer que está haciendo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces se vuelve inspiración para los que venimos detrás, a los que decimos, bueno, es posible hacer arte sin necesidad de mostrar sombreros volteados o cosas tan típicas y seguir enunciando que somos personas caribes. Entonces, la percepción del extranjero hacia Colombia cambió mucho a raíz de cuando Colombia le empezó a apostar, menciona a Shakira, ¿cierto? Pero después Colombia empieza a apostarle a Carlos Vives y le empieza a apostar a Juanes y le empieza a apostar de pronto a la cultura diferente a lo que venía. Estamos hablando específicamente del tema Colombia. Eh, y si te fijas también, muchos de los artistas que triunfan fuera empiezan a usar el Caribe, porque Carlos Vives es Caribe. Juanes, cuando empieza a hacer rock, él empieza, bueno, tiene cierto reconocimiento, pero después se pasa, si te fijas, a usar ritmos caribes en sus canciones, y es donde empieza, la gente lo empieza a reconocer como colombiano, o sea, lo empieza a reconocer como un artista. Luego sale Bomba Estéreo, por ejemplo, con esta mezcla que tiene de sus canciones que son bastante caribes con electro. Luego llega grupos como Sistema Solar, Lido Pimienta, que está, por ejemplo, en Canadá, y te empiezas a dar cuenta que son personas que empiezan a usar la cultura caribe en otros contextos, mezclarlas con otros sonidos para crear otra identidad diferente, pero que la gente sigue reconociendo como Caribe colombiano fuera. ¿Sí me va a entender? Entonces, siento que a partir de ahí, la percepción de Colombia mejora mucho a raíz del Caribe. O sea, digo, creo que los cachacos me van a odiar, creo que los paisas me van a odiar, pero siento que sí, o sea, que de alguna manera el Caribe, mira a García Márquez, por ejemplo, Referente a nivel mundial. a nivel mundial, y es Caribe, y lo que él habla en su prosa, en sus novelas, es Caribe, o sea, y no tuvo que recurrir, bueno, él habla de temas a veces un poco complejos, pero él no tuvo que recurrir, digamos, a hacer morbo de eso, como si se hace, por ejemplo, con las novelas y con el tema narco, etcétera. Eh, entonces, siento que el Caribe colombiano en el exterior saca la cara por Colombia. Qué hermoso. Sí. Qué bonito. Recientemente, cuando usted mencionaba eso de las narconovelas, es cierto. Siento que aún es una lucha en la que estamos como país en general, no solo como Caribe. Y hace como 2 años, no recuerdo, tuve la oportunidad de viajar a Medellín y una de las cosas que más me gustó de estar allá fue que precisamente se estaba haciendo conciencia social de que ellos como ciudad lastimosamente tenían una historia muy fuerte marcada por el narcotráfico y le estaban apostando a deconstruir esa idea de comercializar con el narcotráfico y empezaban a
a eliminar incluso las fotografías, de hacer alusión o exaltación a personas o a personajes que no fueron o aportaron a la cultura positivamente hablando. Incluso ya ni siquiera venden mercancía que haga alusión a eso. Y yo dije, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que mostrar. Sí. Hay que hacer un tipo de transición. Colombia es arte, es música, es tradición, es flora y fauna. Sí. Y es lindo que ya estemos siendo mucho más conscientes de eso. Sí, es muy importante. También mi primera, por ejemplo, me acuerdo que en Ciudad de México la primera vez que yo llegué, de repente iba caminando por una zona muy tradicional de mercaditos y de como tiendas como independientes, y una tienda de diseño independiente tenía una camiseta con la cara de unos personajes nefastos de Colombia, y yo decía, ¿cómo están vendiendo esto aquí? O sea, ¿quién compra eso? Entonces, pero bueno, se estaba volviendo en ese entonces nuestra Frida, pero sí es importante eso que tú dices. Y Medellín es una ciudad increíble en realidad. Hermosa. Es una ciudad increíble y las personas, los paisas son súper trabajadores. Y amables. Y amables, son muy queridos. Son gente muy cálida. Sí. Ya para finalizar este espacio, ¿qué mensaje quisieses aportar tú como artista, como persona caribe, a cualquier persona que pueda ver o escuchar esto que estamos haciendo? Pues primero que abracen esa esencia caribe que tenemos, porque siento que eso es lo que nos hace especiales y únicos. O sea, porque sobre todo ser caribe aquí en Colombia es proyectar alegría, o sea, proyectar positivismo. Digo, sí, sobre todo siento que la gente caribe, alguna vez leí que la gente que tiene ansiedad debería ver aguas. Yo sé que el Caribe no se traduce solamente en mar y río y playas, pero siento que la cercanía que tenemos justamente a esas posibilidades nos ayuda también a relajarnos, a ser personas que somos un poco más relajados ante las cosas que pasan en la vida y sonreímos un poquito más. Entonces es abrazar eso, o sea, el ser Caribe es entender la vida, tratar de entenderla, pero tratar de verla de manera positiva. Entonces, nada, abrazar el Caribe, llevarlo con orgullo y, y sentirte feliz cuando te digan moreno de fuego por allá, por otro lado. Sí, nosotros somos de donde la alegría se come. Así es, así es. Espectacular, gracias de verdad por compartirnos tu espacio primero que todo, No, gracias a ustedes por venir. Y hablar de tus proyectos. Eres un hombre excelente, talentoso, Muchas una gracias. persona que genuinamente se nota la pasión que tiene por las cosas que hace, y esperamos que haya más. El arte es esencia, es vida. Sí, así es. Así que, qué maravilla. Y a todas las personas que hoy nos estaban acompañando, gracias. Los invitamos también a que escuchen nuestro podcast en Spotify, y si lo quieren ver, también nos pueden encontrar en YouTube. Nos vemos pronto con alguien más.